porque tengo una Sí, duda. No termino de entender bien la patología del agrandamiento auricular izquierdo en la CIB mediana. En este sentido, ¿a qué se debe? ¿A la sobrecarga de volumen que viene de la circulación pulmonar que salió desde la CIB? ¿O no termino? exactamente. Ah, ok. Esperá que lo voy a poner en el esquemita. ¿Se ve ahí? Todo lo Sí. que viene por acá sale por el ventrículo derecho, arteria pulmonar y vuelve como retorno venoso aumentado. En el caso de la CIA también hay retorno venoso aumentado, pero como el agujero está acá, en definitiva no se agranda esta aurícula. Como Ah, las ok. cavidades derechas tienen menos presión, tiende a yunquear, ayuda mucho más, favorece mucho más que la sangre vaya para acá. Entonces Ok. se dilata la aurícula derecha. Ok, Pero entonces la las dos sobrecarga. manejan la misma calidad de hiperflujo. Sí, Perfecto. Perfecto. Una pregunta Bárbaro. con respecto a eso también. En sí. este caso, el defecto grande, la hipertrofia del ventrículo izquierdo es una vez que cambia el shunt, o sea, del shunt se hace derecha-izquierda, o No, empieza... no, no. En general lo ves desde un comienzo. Eh, el ventrículo izquierdo se sobrecarga porque está todo el tiempo recibiendo mayor flujo. Y de alguna manera el ventrículo derecho inicialmente, como se favorece tanto que la sangre vaya a la arteria pulmonar porque las resistencias vasculares son bajas, el ventrículo derecho inicialmente no se compromete y el que más se hipertrofia es el ventrículo izquierdo. Pero no es severa esa hipertrofia. Está bien el planteo porque salvo que la CIB sea muy grande, no es que tienen hipertrofia severísima. Vamos a ver después, y ya lo adelanto, que cuando yo acá no tengo comunicación, sino que la comunicación está acá abajo, el ventrículo izquierdo tiene mucha más hipertrofia. ¿Por qué? Porque todo esto le queda todo el ciclo cardíaco hasta que recién puede abrir la válvula aórtica y que salga la sangre. ¿Se entiende? Mm. Sí, sí. Y una cosa Perdón. más, Ah, no, Maki, preguntá, Maki. es una cortita. El soplo se denomina regurgitativo porque empieza en diástole, o sea, antes de No, la no, no, son contracción. de sístole, no. Y, el regurgitativo o eyectivo es la relación con el ruido cardíaco. Espera que busco acá. Los soplos regurgitativos comienzan pegados al primer ruido. Estamos hablando de soplos sistólicos, puede haber un diastólico pero estamos hablando de sistólicos. El soplo eyectivo significa que hay un tiempo desde el primer ruido hasta que empieza el rombo del soplo. ¿Esto con qué tiene que ver? Ustedes saben que cuando en el ciclo cardíaco hay un momento en el cual todas las válvulas están cerradas, ¿sí? Es el comienzo en que empieza a aumentar la presión del ventrículo izquierdo antes de la eyección. Cuando yo tengo un cortocircuito por debajo de la válvula, todavía no empezó a sentirse el soplo. ¿Por qué? Porque están cerradas las válvulas. Entonces yo tengo una CIB, y en ese momento ya empezó a eyectarse la sangre por ese orificio. Entonces está pegado el primer ruido. Perfecto. Cuando necesita esperar a que la válvula se abra, se despega de ese primer ruido. ¿Se entiende? Sí, sí, Ejemplo de eso perfecto. es una estenosis pulmonar. Cuando está cerrada las válvulas, no llutea, no hay ruido. Recién cuando se abre, ese pequeño tiempo hace que se separe, se despega el soplo del ruido. En cambio, en una CIB, en el momento en que está aumentando la presión antes de abrir la válvula aórtica, ya está yunteando. Entonces, el ruido, que depende de alguna manera de las válvulas AB, ¿sí? Que dijimos que este ruido está condicionado por las válvulas AB, de hecho dijimos que se aumenta en los casos de hiperflujo, ese ruido está, es el que marca el comienzo del shunt, porque una vez que se cerraron las válvulas de vez ya empieza el shunt, porque ya está el agujero abierto. ¿Se entendió? Perfecto. Perfecto. Perdón, yo tengo otra pregunta también con respecto a CIB. En el caso de las CIB medianas, digamos, las complicaciones serían la hipertensión pulmonar, y en el caso de la CIB grande, ¿ya es directamente insuficiencia cardíaca? No, en realidad mediana y grande son dos expresiones, digamos, como poner volumen fuerte y mucho más fuerte, pero Ok. básicamente son las mismas complicaciones. Es las intercurrencias respiratorias, la insuficiencia cardíaca per se, con toda la dificultad de crecimiento y demás, y la hipertensión pulmonar, que en el caso de una CIB mediana no va a ser tanto en el momento el manejo de la hipertensión, como a veces sí puede pasar con una CIB grande, pero sí la evolución a una enfermedad vascular pulmonar obstructiva. Ok, perfecto, gracias, Doc.
Bueno, entonces el cateterismo dijimos que en general no es necesario hacerlo para diagnóstico, pero sí a veces para valorar la presión pulmonar, porque hay veces que uno tiene que definir si se puede cerrar o no se puede cerrar esa CIB, porque los cortocircuitos cuando ya pueden ser de derecha a izquierda, aunque sea en algún momento, por hipertensión pulmonar, uno puede evitarles el escape a el flujo y provocar una crisis de hipertensión pulmonar sin posibilidad de resolverse y que el paciente fallezca. Bueno, obviamente es el tratamiento médico y la insuficiencia cardíaca, y hoy existe la posibilidad también de cierre de ciertos tipos de CIB, ¿sí? Ciertos tipos de tipo de CIB y de tamaño del paciente que se puede cerrar por cateterismo. Los otros van a ir a cirugía, ¿sí? Que está indicado precozmente en los pacientes con CIB grande que no responden al tratamiento médico, con insuficiencia cardíaca, mal progreso de peso, intercurrencias respiratorias y hipertensión pulmonar. Si el estado clínico del paciente lo permite, en la mayoría de los centros se espera hasta cerca del año, pero no en todos. Hay centros con muy buena tecnología que encaran a estos pacientes a los 3 meses de edad. Eso es muy dependiente del centro. Tiene que haber una buena tecnología, tanto a nivel de quirófano como de recuperación cardiovascular, para que el paciente pueda tener un buen postoperatorio. Y la hipertensión pulmonar significativa es indicación de cirugía para evitar el deletérea aumento de la resistencia vascular. Y esto ya le podríamos poner un tachón así gigantesco, que es que ya no se hace, que es la cirugía paliativa, pero ustedes tienen que saber porque por nosotros nos pueden llegar pacientes que ya recibieron este tratamiento, que es la cirugía paliativa, que es, bueno, como por ejemplo el paciente tiene 3 meses y no aumenta de peso, y en mi centro donde estoy, los cirujanos no se atreven, por así decirlo, a operarlo, se hace un cerclaje de la arteria pulmonar. Es decir, imagínense como si esto fuera un tema de canillas. Está yendo mucho por la canilla de la pulmonar, le achico la manguera. Así, literalmente se hace una especie de anillo a la arteria pulmonar para achicar la cantidad de sangre que pueda pasar. El otro día que hablamos de la poscarga, se aumenta la poscarga del ventrículo derecho. Entonces, con eso controlo un poco el flujo, y como la hipertensión suele ser, no en todos los casos, pero suele ser flujo dependiente, evito la evolución de la hipertensión pulmonar y le doy un poquito más de tiempo al paciente para crecer y operarlo cuando es un poco más grande. Tiene sus complicaciones de por sí, esto puede estar estenosis supravalvular pulmonar el día de mañana en el sitio donde fue el cerclaje, a veces no lo toleran bien, etcétera, por eso es algo que se intenta ir directamente a la cirugía reparadora. Bueno, entonces preguntas frecuentes, cada cuánto se controla el cardiólogo, y la CIB la controlo mucho más seguido que una comunicación interauricular, que habíamos dicho antes, y en especial si lo tengo en tratamiento médico por insuficiencia cardíaca. Si es una CIB pequeña que creo que se va a cerrar, y la puedo controlar cada 6 meses sin problema. Si es una CIB que la estoy controlando con diuréticos porque no progresa de peso por las intercurrencias, y es un paciente que lo puedo seguir entre el mes y los 3 meses, como mucho. ¿Qué medicación suele recibir? Lo habíamos hablado la vez pasada, que suelen ser diuréticos, furosemida, espironolactona, pueden recibir enalapril en algunos casos. Algunas veces en ciertos tipos de insuficiencia cardíaca se les da algún beta-bloqueante, como el carvedilol. ¿Tienen contraindicación de algún medicamento? No, de base no tienen contraindicación. Muchas veces vienen a preguntar por el tema de, por ejemplo, cuando le hacen la broncodilatación, los beta-2, bueno, todo paciente en insuficiencia cardíaca se va a ver un poco más complicado con un beta-2, pero digamos, no es una cardiopatía que lo tenga contraindicado. Tienen que tomar mucho poco líquido, y estos pacientes, cuando toleran a veces poco la sobrecarga hídrica, esto es algo que lo tenemos que tener en cuenta más que nada durante una internación, son pacientes que ya vienen con su sobrecarga de volumen, y entonces siempre uno intenta mantenerlos como en un balance negativo. No son pacientes que uno de alguna manera les aporta menos líquido en la vida cotidiana, porque dijimos que son pacientes con dificultad para progresar de peso. Entonces, la verdad es que esa sobrecarga uno la maneja con los diuréticos, pero sí es algo a tener en cuenta el manejo de líquidos cuando están internados. Actividad física habitual, sí, autolimitada. La realidad es que si estamos hablando de una patología dentro de lo que es el año de vida, ¿sí? Con lo cual es raro que estemos hablando de la actividad física, pero sí lo podemos siempre equiparar con el tomar el pecho.
Un bebé con una CIB suele ser un bebé que toma el pecho, digamos. Uno lo puede tomar habitualmente y no suelen necesitar, salvo CIB grande, con mucha sobrecarga, insuficiencia cardíaca y hipertensión pulmonar, que pueden hasta necesitar una sonda nasogástrica para la alimentación, porque la alimentación por pecho puede ser demasiado. Prevención de endocarditis, sí, la realidad es que, vuelvo a decir, según las nuevas normas no, pero nosotros damos porque hemos visto de alguna manera endocarditis relacionadas con CIB. Cuando se interna el manejo de oxígeno, en la CIB grande hay que tener cuidado, hay que intentar, a veces es mejor tolerar una ligera insaturación de estos pacientes, pero no darles oxígeno, digamos, con un alto porcentaje, porque los puede vasodilatar a nivel pulmonar y aumentar la dificultad respiratoria. Siempre excluimos el caso del edema de pulmón, donde ya sí o sí necesita oxígeno para salir de ese cuadro, pero en un paciente que está con una intercurrencia, una neumonía, quizás uno tiene saturando 92-93, es más conveniente que tenerlo con oxígeno al máximo para lograr que sature 100. ¿Sí? Suspensión de la medicación durante una internación, si uno lo tiene de alguna manera controlado respecto del balance negativo, o si la intercurrencia es un cuadro digestivo con diarrea, obviamente sí, pero si no, la suspensión de la medicación por parte de los padres suele condicionar internación por intercurrencia o descompensación de la insuficiencia cardíaca. El manejo de líquidos lo dijimos, y cómo saber si la causa de descompensación es la cardiopatía o la intercurrencia es imposible. La realidad es que están muy unidos, y entonces muchas veces hay un cuadro respiratorio que de alguna manera los descompensa, pero bueno, es medio un gris. Bueno, a nivel extracardíaco tenemos el ductus arterioso, voy a intentar apurarnos porque ustedes tienen otra clase, nos quedan todavía dos, que es, bueno, a nivel extracardíaco está el ductus arterioso y la ventana ortopulmonar. Vamos solamente a ver el ductus, es la persistencia, bueno, del conducto que está en vida fetal, que se puede ver por una anomalía en el músculo liso, es algo frecuente, ahí está, justamente es la unión entre la arteria pulmonar y la aorta, que por una cuestión de presiones, esto obviamente existen cardiopatías complejas que tienen cortocircuito al revés, porque la pulmonar puede tener más presión o por lo que sea. Vamos a solamente considerar ahora el ductus aislado, donde la presión aórtica condiciona y la presión pulmonar, que el cortocircuito sea de acá para acá. Y vemos que acá la saturación no se modificó, y el resalto oximétrico, el aumento de la saturación, lo veo a este nivel. Bueno, y un poco lo adelantamos antes, vemos que la dilatación va a ser, vemos que el hiperflujo pulmonar, que viene del retorno venoso pulmonar, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, y recién acá descarga. Entonces el agrandamiento de cavidades izquierdas es mayor que en la CIB. Entonces tengo la dilatación de cavidades izquierdas, la arteria pulmonar y el retorno venoso pulmonar. El ductus pequeño lo podemos dividir en silente, que ni siquiera se escucha el soplo, o el ductus pequeño verdadero, que el paciente es asintomático, normal, soplo sistólico, sistodiastólico siempre, porque tenemos diferencia de presión en ambos momentos, entre la aorta y la pulmonar, con electro normal, radiografía normal, y las complicaciones básicamente es la endocarditis infecciosa. Un ductus pequeño no suele complicarse con enfermedad vascular pulmonar, porque no suele evolucionar al aumento de presión. El ductus pequeño suele tener indicación de cierre, el ductus silente es discutible. Silente significa que no se le escucha ni siquiera el soplo y es una llave. El ductus mediano, vuelvo a decir, en relación a la aorta, se define el tamaño. Clínica, cuadros respiratorios a repetición, tiene los pulsos amplios. ¿Por qué? Porque en sístole yo siento la elevación del pulso, pero en diástole tengo el robo, porque la presión diastólica se ve disminuida, porque a la aorta todo el tiempo le está robando la resistencia vascular pulmonar, que es baja, y me roba el flujo de aorta hacia el pulmón. Hipertrofia ventricular izquierda, que es más marcada. Entonces tenemos la válvula comprometida, con hiperflujo es la mitral, el soplo continuo, porque tenemos gradiente sistólico y diastólico, la presión pulmonar, aórtica normal, que será 160, y acá ¿cuánto puedo tener? 40, no, menos, 20, 22, 10, bueno, fíjense que tengo todo el tiempo gradiente de presión sistólico-diastólico. Yo ya me fui a cuadro de hipertensión pulmonar. Entonces siento un soplo continuo, se llama en maquinaria, que tapa totalmente el segundo ruido y tiene como ruidos de mucha turbulencia.
Tenemos cardiomegalia, agrandamiento de lo que dijimos, aurícula izquierda, ventrícula izquierda, hiperflujo pulmonar. La radiografía de tórax, vamos a ver el tamaño de, perdón que me mandaron un mensaje de la sala, perdonen, un segundo. Entonces la dilatación de cavidades izquierdas y la arteria pulmonar, ¿sí? Lo vemos acá que va hacia posterior. Esta es una placa con el arco medio saliente. Ven la hipertrofia bien ventricular izquierda, cómo busca hacia acá el crecimiento con el hiperflujo pulmonar. En el eco veo directamente el ductus, lo veo anatómicamente, lo describo, y veo la repercusión que tiene. Complicaciones, endocarditis infecciosa, la enfermedad sí en el mediano, la enfermedad vascular pulmonar, y puede haber aneurisma del ductus con posible ruptura en la vida adulta, lo cual es muy raro. El ductus grande va a ser todo lo que vimos recién, pero mucho más exacerbado. Pulsos amplios, insuficiencia cardíaca, intercurrencias respiratorias, mal progreso de peso y disnea. El precordio, esto es importante también en una CIB grande, que no sé si lo dije antes, que suelen tener un precordio activo con aumento del diámetro anteroposterior torácico. Uno ve que el tórax, en vez de estar aplastado, está como un tonel, como que está levantado. Eso es por la cardiomegalia. Y el precordio activo es la presencia de latidos, que yo puedo apoyar la mano y sentir los latidos, que van a estar en correspondencia de todo lo que dijimos que se agranda, en la placa lo voy a palpar, ¿sí? Voy a tener el soplo continuo sistólico en maquinaria infraclavicular izquierda, eso no lo voy a palpar porque está muy adentro, pero sí la dilatación de la cavidad izquierda y el hiperflujo pulmonar. Tercer ruido con soplo mesostólico por estenosis mitral relativa, y el segundo ruido reforzado. El electro, la hipertrofia biventricular a predominio izquierdo, y a veces también puedo ver dilatación auricular izquierda. La cardiomegalia, con lo que dijimos, con el hiperflujo pulmonar activo y pasivo. Activo es lo que sale de la arteria pulmonar, o sea, las venas, de alguna manera las arterias pulmonares, la ramificación arterial pulmonar. Y pasivo se refiere más cuando tengo rémora en el retorno venoso pulmonar. Cuando yo tengo de alguna manera hiperflujo, no suelo tener rémora, es decir, yo lo veo más que nada en el eco, en el aumento de las velocidades. Pero cuando ya tengo hiperflujo pasivo, significa que hay presiones elevadas. Complicaciones, la endocarditis, lo mismo que dijimos para el mediano. Tratamiento médico de la insuficiencia cardíaca hasta el cierre, porque si es un ductus grande, tengo que pensar que lo tengo que cerrar. Hoy por hoy existe tratamiento del cierre, la indicación prácticamente de todos los ductus es cerrarlo por vía percutánea. Y justamente en el hospital estamos por iniciar un protocolo incluso para cierre en pacientes pretérminos menores de 1,5 kg por cateterismo. Y si no, el cierre quirúrgico, que es cuando por algún motivo no se pueda realizar por cateterismo, y se hace la ligadura y sección del ductus con abordaje por toracotomía lateral sin bypass cardiopulmonar. Bueno, en el tratamiento farmacológico, esto es el cierre en el pretérmino, pero también hoy por hoy, como les decía, está la posibilidad de hemodinámica. Respecto, para poder ver la parte de canal, esto lo salteo porque todo esto es igual a lo de una CIB grande. ¿Sí? Seguimos. Y entonces tenemos acá que a nivel intracardíaco el canal AB es proximal y distal a las válvulas AB. Porque lo que vamos a tener en el canal AB completo, paso una fotito, es la presencia de una CIA y una CIB. Este es el canal completo que es el que vamos a ver ahora. Hay un defecto en la cruz del corazón que condiciona que hay una única válvula auriculoventricular y tenemos cortocircuito en los dos niveles. O sea que vamos a sumar las charlas anteriores, ¿sí? Y además les cuento que por cómo es la vida fetal, se asocian a ductus. Entonces, estos pacientes, todo lo que vimos, lo vamos a ver a la enésima potencia. Y además, se ve mucho en pacientes con síndrome de Down. El 50% de los pacientes con síndrome de Down tienen cardiopatía compleja, cardiopatía congénita que requiere tratamiento. De ellos la mitad tienen CIB y la otra mitad tiene canal AB. Obviamente hay un porcentaje que tienen falote y que tienen otras cardiopatías, pero se ve mucho en el canal AB completo la asociación con síndrome de Down. ¿Y por qué lo digo? Porque tienen una tendencia a evolucionar a la hipertensión pulmonar fija más que la población general. Entonces, son pacientes de mucho más riesgo, que ya sabemos que lo vamos a tener que operar mucho antes. Entonces, bueno, pasamos que vamos a tener una CIA, una CIB y una válvula biónica. 2% de las cardiopatías congénitas, y la mayoría de los canales se asocia a síndrome de Down.
Tienen retraso en el crecimiento pondoestatural, insuficiencia cardíaca precoz en los primeros 2 meses de vida, e intercurrencias respiratorias frecuentes. Tienen el abovedamiento torácico con aumento de diámetro anteroposterior, primer ruido reforzado, ya son expertos en esto, porque lo vimos todo el tiempo. Esto es por el hiperflujo a nivel de las válvulas AB, esto es por la hipertensión pulmonar, el soplo holosistólico, que obviamente va a depender de las presiones, con lo cual es holosistólico, pero no es severo, porque tienen hipertensión pulmonar severa y los ventrículos terminan teniendo la misma presión. Tercer ruido con soplo hemodiastólico, de estenosis relativa en las válvulas AB, pero la verdad a nivel de ambas válvulas AB, y en caso de insuficiencia mitral, porque decimos que se asocia a patología de la válvula B, en general cleft mitral, soplo holosistólico a nivel de la punta. Y el electro va a tener característicamente un hemibloqueo anterior izquierdo, eso por características anatómicas, bloqueo AB de primer grado, PR largo, que se ve siempre en la señal, la hipertrofia ventricular o solo derecha, ya por la hipertensión pulmonar, o biventricular. Sobrecarga de aurícula derecha cuando tengo un tipo de comunicación muy especial en estos casos, que como todo está medio conectado en el centro del corazón, suelen tener comunicación como cruzada ventrículo izquierdo, aurícula derecha, ya sea a través de la CIB y por una insuficiencia tricúspide o directamente porque le falta la cruz del corazón. Y sobrecarga vía auricular en caso de insuficiencia mitral significativa. Este es un electro típico, tienen el hemibloqueo anterior izquierda, la progresión de S1, S2, S3 con el QRS positivo en ABL y la hipertrofia biventricular. Avanzo, cardiomegalia moderada severa, con hiperflujo pulmonar y dilatación de todo, que tiene la suma de todo, y obviamente de la arteria pulmonar. Aurícula derecha gigante, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Acá vemos claramente, aparte por la calidad de la radiografía, pero que tiene hiperflujo activo y además el hiperflujo pasivo. Y sin tratamiento, evoluciona la enfermedad vascular pulmonar. Y hay un único concepto que me interesa transmitirle, que es este segundo punto. De repente hay un momento en que estos pacientes que venían desnutridos, con sondita anatogástrica, respirando rápido porque no podían, empiezan de repente a estar mejor. Empiezan a crecer, empiezan a estar de mejor humor, menos... Eso es malo. Porque, ¿qué pasa? El aumento de la presión pulmonar hace que termine de haber este hiperflujo pulmonar tan significativo que había, pero en realidad lo que está diciendo es que el paciente está evolucionando precozmente un síndrome de Cernan. Y esto es muy típico. Nosotros queremos que el paciente con un canal AB completo llegue a la cirugía respirando rápido y en insuficiencia cardíaca. No queremos al paciente gordito y redondito, porque ese quizás ya se nos pasó el momento. Entonces, tratamiento de la insuficiencia cardíaca, bueno, inotrópicos es en internación, pero diuréticos, vasodilatadores, prevención de infecciones respiratorias, prevención de endocarditis, lo ideal de la cirugía precoz, el banding otra vez lo tachamos, porque si era que no me gustaba, mucho menos en un canal porque tiene patología de las válvulas AB, y si tiene esto que yo les comentaba, el VIAD, por más que yo le cercle la pulmonar, no va a disminuir ese corte septíco. Y para terminar entonces las preguntas frecuentes, son pacientes que los solemos controlar mensualmente como mucho, suelen recibir todos los diuréticos, muchas veces enalapril también, algún medicamento no, esto que les comentaba de las drogas taquicardizantes, son pacientes que lo mismo, intentamos mantenerlos con balances negativos, pero necesitan alimentarse. Dos temas cruciales con estos pacientes es uno la desnutrición y el otro las infecciones respiratorias. Son pacientes que muchas veces terminan alimentándose por sonda nasogástrica. La prevención de endocarditis la sugerimos. El manejo del oxígeno acá es donde más pedimos que no lo lleven a una saturación de 100%. Obviamente no puede saturar menos de 90%, pero con una saturación de 92-93% no ponerle oxígeno al máximo porque vasodilatan la vasculatura pulmonar y pueden provocar crisis de hipertensión pulmonar. La suspensión de la medicación bajo supervisión en internación y con un balance estricto, y si se asocia a diarrea está bien, pero puede condicionar un empeoramiento del cuadro clínico. Esto lo dijimos, y esto ya también lo dijimos que nunca sabemos si sucede. Y con esto vamos por terminada, no sé si quieren preguntar algo, o descansar 40 minutos antes de la próxima clase. Yo tengo una pregunta con respecto al tema de las cirugías. En un paciente que tiene intercurrencias, yo lo saco del periodo agudo, pero digo, no existe ninguna indicación de cirugía de emergencia Emergencia, cardiovascular. no suele haber emergencia como puede ser en una transposición que si vos no la abrís, la aurícula se muere. No, Ah, ok. estos pacientes lo que tienen,
puede ser insuficiencia cardíaca intratable. En la emergencia, vos le tenés que dar todo el sostén de inotrópicos, sostén respiratorio para sacar la insuficiencia cardíaca. Y después reparar el defecto. Ok, Si bárbaro. vos entrás, de hecho, está muy bien tu pregunta a raíz de varios casos también que ocurren. Un paciente de estos que ya están con un nivel basal de insuficiencia cardíaca, yo tengo que tunearlo lo mejor posible para entrar a una cirugía de 6 horas, donde le voy a aceptar y después va a tener un postoperatorio que es difícil sobrellevar. Si yo lo entro en un estado de acidosis metabólica, de hipoxia severa, en un paciente que es una cardiopatía acianótica, estoy haciendo mal las cosas. Okay. No deben ingresarse de emergencia. No hay emergencia en estos pacientes, salvo que tenga una arritmia y la emergencia es la arritmia. Pero Claro. si no, yo lo tengo que mejorar para la cirugía. Te digo que es de una increíble importancia la pregunta que hiciste. Porque muchas veces nos presionan los pediatras y todo, y no, al paciente hay que mejorarlo un poquito. Igual, obviamente el pediatra no se mete en este momento, pero si yo tengo un paciente que lo tengo para cirugía, y esa noche tuvo una complicación, el paciente está mal, y bueno, quizás tengo que suspender la cirugía ese día. Ok, perfecto. Con respecto al tema de sacarlo del periodo agudo, los diuréticos y todos los inotrópicos, igual que en el adulto, pueden recibir la misma medicación. De vuelta, no entendí la pregunta. Que para sacarlo del periodo agudo, los diuréticos, los inotrópicos o lo que sea, pueden recibir la misma medicación que en el adulto. ¿A qué medicación te referís? Y claro, digo, diuréticos, por ejemplo, furosemida. Furosemida, espironolactona, enalapril es lo que se usa. Inotrópicos quizás estaba mal puesto porque es más para una internación. Estos pacientes, ¿te acuerdan que habíamos hablado la vez pasada que no tienen insuficiencia cardíaca sistólica? Tienen insuficiencia cardíaca diastólica. ¿Sí? Por eso, no tienen, digamos, los medicamentos que uso son los mismos que en el adulto. Sí, Digamos, sí, a sí. diferente Sí, manejo, pero bárbaro. sí. Entonces, Ya empiezan a haber cada vez más guías para pediatría, pero hay una extrapolación clara de lo que son guías de adultos. ¿Nitroglicerina se usa ahí en el periodo agudo? No, 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 no. No es algo que se usa. No, y de hecho se usa más en casos más como de hipertensión pulmonar, pero no es algo para nada que se use porque no lo necesitamos tampoco. No necesitamos vasodilatarlo tanto. Cuando necesitamos de alguna manera competir con lo pulmonar, con el lecho pulmonar y bajar las resistencias para que la sangre decida, bueno, en vez de ir tanto para el pulmón, me voy un poquito para el territorio sistémico, usamos enalapril. Pero no es lo que más usamos tampoco. O sea, el edema agudo de pulmón lo manejan más que nada con oxígeno y diuréticos. Sí, exactamente, y es algo raro, una complicación de internación, por ejemplo, por suspensión de la medicación. No es el mismo cuadro del adulto, ¿sí? Yo hago siempre la aclaración del oxígeno, porque yo insisto tanto en no usar oxígeno que aclaro, bueno, si el paciente entra saturando 70 porque tiene edema de pulmón, bueno, sí, porque ahí no le queda otra para la hematosis que vos le des oxígeno. Pero en estos pacientes se puede provocar hipertensión pulmonar. Perfecto. Y una pregunta más con respecto a esto. ¿La digoxina se usa como para evitar las complicaciones o no se usa? No, la digoxina se dejó de usar prácticamente en todos los centros, no se usaba como inotrópico, la digoxina tiene por no decir inotropismo, pero por otro lado da cronotropismo negativo. Y si queremos ese efecto usamos beta bloqueante. Es muy tóxica para los chicos, se vieron muchos cuadros de intoxicaciones digitálicas, y la realidad es que no. Si queremos bajar un poco la respuesta simpática, damos de alguna manera beta bloqueante. Bien, y una pregunta más. ¿La indometacina se da solo en prematuros o si yo veo un ductus en No, un solo en término? periodo neonatal, solo en periodo neonatal. No existe tratamiento farmacológico más allá de la vida digamos, neonatal. Pero en un nacido Este, término, que yo detecto un ductus. no, se indica, la realidad es que no se ve respuesta. Ah, bueno. Pero ya es un terreno que si quieren lo charlamos más cuando veamos la parte, si es que vamos a hacer la otra clase de alto riesgo y vemos el cierre de ductus en pretérmino, pues es todo un tema pretérmino. Doctora, una pregunta, y en el momento agudo para la insuficiencia cardíaca, ¿cuál sería el inotrópico de primera elección? Vuelvo a decir, no suelen tener los pacientes digamos, una disfunción sistólica que requiere inotropismo. En general, yo no soy terapista, pero los pacientes que llegan a descompensar se hacen más un cuadro del tipo
shock séptico. Son pacientes que entran infectados con intercurrencia respiratoria y más el tratamiento es el del shock séptico que un shock cardiogénico. ¿Sí? Así que bueno, se ve en ese momento, dopa-dobuta es algo que suelen usar los terapistas en el hospital, siempre la milrinona es amigo de las cardiopatías, pero depende un poco del cuadro. No es una miocarditis. Los pacientes cuando hacen la descompensación suele ser de alguna manera de origen infeccioso, que es la intercurrencia. Lo que yo digo es, no se sabe qué es lo que lleva a qué, porque el paciente empieza a descompensarse y empieza a de alguna manera tener la intercurrencia respiratoria. Es más susceptible. ¿Se entiende? Ok. Sí, gracias.